Hoy vamos a preparar este magnífico plato que estáis viendo. Podemos decir que es un plato único, porque lleva todos los ingredientes necesarios para que sea plato único, o segundo plato, como queráis. Son unas costillas de cerdo adobadas con patatas y setas. Ya os digo que es una receta muy buena. Veréis el adobo que vamos a hacer, que le da un magnífico sabor y le da una potencia increíble a la hora de comer. Y sin más, vamos a pasar a la intro. Bueno, necesitaremos la costilla de cerdo, luego unos champiñones y setas variadas. Podéis usar lo que queráis, en setas o champiñones. Patatas, una buena patata, que luego la cortaremos y le dará muy buen sabor. Y luego vamos a necesitar tomate, pimiento verde, cebolla, ajos, jengibre, zanahoria, puerro y apio. Sal gorda para hacer el maceramiento, romero, tomillo y luego un poco de perejil. Pimiento dulce, pimiento rojo dulce. Luego un poco de limón, podéis usar escurrido o como yo concentrado, voy a usar limón concentrado. Sal fina, pimienta negra, como no, y aceite de oliva virgen extra, un buen aceite de oliva virgen extra. Luego usaremos paprika, que es una especie muy fácil de conseguir y que es muy buena para todo. Y luego yo voy a usar unas especias de Marruecos, de un amigo que me dio, pero bueno, vosotros podéis comprarlas también porque las venden en cualquier supermercado. Vamos a preparar ya el encuentro este. Prepararemos en un bol las costillas de cerdo. Vamos a echarlas en el bol, todas las costillas de cerdo. Y vamos a preparar el chimichurri que le vamos a meter aquí. Lo primero vamos a echarle sal gorda, no fina, gorda. Para macerar vamos a usar sal gorda. La fina la usaremos luego para las patatas y para el guiso. Bastante sal gorda, que coja la carne de cerdo, que es muy dulce, que coja ese sabor. Y vamos a echarle bastante pimienta negra. Vamos a untarla de pimienta negra, luego ya le echaremos más cuando vayamos meneando todo. Si hace falta, le echaremos más. Vamos a echarle el romero, un poco de romero por encima. Luego también le vamos a echar tomillo, ¿lo veis? Vamos a echarle tomillo por encima y un poco de perejil. Esta vez tengo el perejil muy molido. Lo veis que así es polvo. Pero vosotros echárselo como queráis. Si queréis echarle más gordo, más gordo. Yo le voy a echar molido. Y bueno, ahora vamos a preparar ya las especias que vamos a echarle. Ahora le vamos a echar esta especia que os digo, que es un condimento de Marruecos que me hace un amigo mío. Este es de carne, me hace dos, uno de carne y uno de pescado. Pero vosotros en cualquier supermercado tenéis especias marroquíes preparadas ya. Y son muy buenas para carne. Coger especias que sea para carne. Un poco de aceite de oliva. Bueno, un poco no, una buena chorrada de aceite de oliva de muy buena calidad. Os digo lo de la especie marroquí de carne porque también tienen para pescado. Hay unas que son para pescado y otras para carne. En este caso le vamos a echar de carne. Y ahora le vamos a echar limón. Vosotros echar limón natural si queréis. Yo tengo este concentrado que venden también. Y para esto es muy bueno porque ya es bastante fuerte. Y le da un sabor muy bueno con las especias. Es muy concentrado este limón. También lo tenéis en cualquier supermercado hoy en día. Y lo vamos a menear todo muy bien. Que coja todo el sabor y lo vamos a tener macerando. Lo taparemos y lo tendremos 1 hora o media hora o 2 horas o toda la noche, lo que queráis, lo que podáis.
Bueno, vamos a empezar ya a preparar los vegetales. Primero vamos a cortar la cebolla en trozos. Yo los voy a cortar ni muy pequeños ni muy grandes, una cosa normal. Cada uno que lo corte a su gusto. Yo lo voy a cortar a unos trozos ni muy pequeñitos ni muy grandes. ¿Que os gusta más gordos? Lo ponéis más gordo. ¿Más pequeños? Pues más pequeños. Y la zanahoria también la vamos a cortar. Quitaremos las puntas estas y vamos a cortarla a unas rodajitas también normales. ¿Lo veis? Con el puerro haremos lo mismo. Lo vamos a cortar el puerro también a trozos, como salgan, no hay problema. Y el apio lo mismo, igual que el puerro, más o menos al mismo tamaño. Lo vamos a ir cortando y preparándolo. El pimiento verde sí que lo vamos a cortar un poco más gordo para que no se deshaga y quede un poco, que se vea el pimiento y quede un poco durito. ¿Lo veis? Lo corto un poco más gordo. Tampoco es que lo corte muy gordo, pero más gordito. Y ahora unas rodajas de jengibre. Ahí lo tenéis, unas rodajas. No lo voy a picar, voy a echar las rodajas así. Y el ajo a trozos también, no muy finos, para que no se nos queme. Lo veis, a trozos y ya está. Ahora vamos a preparar el tomate, lo vamos a cortar. Primero vamos a hacer unas tiras de tomate y luego haremos unos tacos. Unos cubitos de tomate, también lo podéis hacer al como queráis. Esto se deshará, el tomate se deshará en el guiso y luego no se verá. O sea, como queráis, mirad cómo lo hago yo y ya está. Y ahora ya vamos a cortar a trozos grandes las setas y los champiñones. ¿Veis los trozos que preparo? Y ahora la patata, vamos a chascar la patata. Cuchillo y a tirar para arriba hasta que se oiga crack. A este tamaño las uso yo las hago a este tamaño, vosotros también la podéis hacer como queráis, más grande, más pequeñas, como queráis. Y ahora ya preparamos una sartén o una olla o lo que tengáis a mano. Yo preparo esta sartén que la tengo casi siempre solo para estos guisos. Le vamos a echar una buena chorrada de aceite de oliva y vamos a echar el ajo y el jengibre, que le dé sabor al aceite. El aceite fuerte para que no se nos cueza, que no se nos cuezca de primera vista, sino que coja ya esa fritura. Y ahora vamos a echar el puerro y el apio y la cebolla, todo junto para empezar el sofrito. Ahora lo bajaremos el fuego para que se vaya haciendo despacio. Primero que coja un poco de fuerza y lo bajaremos. Vamos a echar un poco de sal fina. Esta vez le hemos echado sal fina. Vamos a ir meneándolo. Ahora el fuego lo tenemos a mitad. Sobre 9 lo tengo al 6. Para que se vaya pochando poco a poco. Y vamos a echar ya el pimiento y las zanahorias. Cuando ya lleve un rato la cebolla y el puerro y todo, vamos a echarle el pimiento verde y la zanahoria. También lo tenemos a fuego mediano, no hemos subido para nada. Y ahora sí que tiene que estar muy despacio y poco a poco. Vamos a echar un poco más de sal. Al entrar en la zanahoria y el pimiento le echamos una pizca más de sal. Que se potencie todo el sabor. Y ahora vamos a echar un poco de pimienta. Pimienta negra, recién molida. A echarle pimienta que le dé ese gusto, ese toque picantillo y tan característico de la pimienta. Vamos a darle vuelta, que se junte todos los sabores. Y a pochar, ¿lo veis? Aquí ya casi está a mitad de pochar. Ya tiene un color ya transparente, pero vamos a dejarlo aún un rato más. Bueno, bastante rato más, que se haga todo muy bien. Ahora ya vamos a agregar la costilla de cerdo. Fijaros qué adobo, qué color ha cogido con el adobo. Vamos a echarlas que se mezcle ahora con todas las verduras. Vamos a tenerlas un rato friendo con todas las verduras. Iremos dando vuelta. Ahí lo veis. Que se vaya friendo todo junto.
Uf, cómo huele la cocina ahora. Aquí tenéis, ¿ves? Ya lo tenemos un poco frito. Seguimos dándole vuelta. Y ahora vamos a echar el otro elemento clave en este guiso. Vamos a que se poche un poco más. Ya casi lo tenemos frito, ¿lo veis? La costilla que quede un poco frita. No del todo, pero sí que se ponga dura, porque es una carne que es bastante dura. Y ahora vamos a echarle el tomate. Le echaremos el tomate y mezclaremos todo bien. Ahora le hemos dado un poco más de fuerza al fuego para que el tomate no se cuezca también, que se nos fría un poco. Fijaros, ya está. Yo creo que ya lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo un poco más y enseguida vamos a echar el siguiente elemento, que será el que termine ya nuestro guiso. Unas vueltas. La costilla ya está durita. ¿Veis? Todo, la verdura está completamente frita y la costilla ya ha cambiado de color. Ya empieza a coger una fritura muy buena y muy rica. Fijaros qué color tiene. Y ahora vamos a echarle un poco de paprika. ¿Lo veis? Esta especia también es muy buena. Que esto ya va a acabar de darle una potencia muy buena y muy fuerte a este guiso. Parece que son especias fuertes, pero todas guisadas y bien combinadas le dan un sabor muy bueno. Ahí está, que se mezcle todo bien. Y ya antes que se nos queme el paprika, porque el paprika también lleva mucho pimentón, entonces se nos puede quemar. ¿Veis? Lo vamos a dejar un poco y vamos a echar un poco de vino blanco. Ahí tenéis. Le echaremos un poco de vino blanco y vamos a darle un poco de fuerza al fuego para que suelte todo el alcohol. Vamos a darle unas vueltas, que se impregne todo bien con el vino. Y esto ya va a acabar de darle el gusto final y exquisito a nuestro guiso. Fijaros, casi cubre. Le he echado una buena chorrada de vino porque queda muy bueno. No es mucho, eso hay que echarle bastante vino. Ahí lo tenemos, ya no debe tener nada de alcohol. Y ahora ya echamos el agua. Yo voy a echar agua mineral. Yo voy a echarle agua mineral al guiso. Que lo cubra lo justo, ni mucho, no que lo cubra mucho, sino que dará el caldo muy claro. Y nada, ahora ya lo final, vamos a echar el último producto. Bueno, pues echaremos un poco de agua donde lo hemos tenido macerado para que acabe de coger esos gustos que quedaban por todo el bol, que son gustos muy buenos. Ahí tenéis, le damos la vuelta. Fijaros qué bueno que está. Y ahora ya hemos echado, como veis aquí, las patatas. Las patatas en 20 minutos, 15 o 20 minutos, según la patata que sea, pues la vamos a tener hecha. El guiso, cuando esté la patata hecha, estará totalmente terminado. Porque ya ha estado mucho tiempo cociendo y tal. Y ahora, a última hora ya, en los últimos 10 minutos, echamos las setas, que eso enseguida se hacen. ¿Veis? Echamos todas las setas. Le vamos a dar unas vueltas y cubrirlo todo bien. Y ahora en 10 minutos ya estará hecho. Las patatas ya empiezan a cambiar de color. Ya casi las tenemos las patatas. Mirad cómo queda todo. Fijaos qué vista. Qué exquisitez. Tiene mucho juego este guiso. Se puede hacer de muchas maneras. Con conejo, con pollo. Hoy lo hemos hecho con costilla de cerdo, pero lo haremos de otras maneras. Y echando otros ingredientes. Vamos a pinchar las patatas a ver cómo van. Ya casi las tenemos, están ya vamos a sacarlas. Como lo vamos a dejar reposar un poco, se acabarán de hacer, pero ya están blandas, lo veis, el cuchillo entra bien y con el reposo ya se acabarán de hacer bien tiernas, que se desharán en la boca. Bueno, aquí tenemos ya para emplatar el plato. Ahora lo sacaremos y lo vamos a emplatar una buena ración. Veréis cómo queda, qué juego y qué gusto da verlo.
Ahí tenemos, lo hemos sacado. Ya reposado, ¿lo veis? Que no hierve, ya está tranquilo el guiso, justo para emplatar. La carne es muy importante que repose. Y este guiso, si lo hacéis de un día para otro, no sale más bueno. Si no lo comemos mañana, aún estará más bueno, porque habrá cogido más gusto. Habrá cogido mucho más gusto toda la patata, las setas, la carne, con tanta especia y tanto caldo que le hemos echado. Vamos a echar las patatas, unas patatas, setas, la costilla de cerdo por encima, todo junto. Fijaros qué bueno, qué color, magnífico. Vamos a echar un buen plato porque nosotros nos lo vamos a comer como plato único. Con esto yo creo que ya va uno bien servido para el día. Nosotros plato único. Y mojaremos pan porque vamos, la salsa está buenísima. La salsa queda muy buena y apetece mucho mojar pan en estos platos. Vamos a echar un poco de salsa por encima. Fijaros qué color tiene la salsa, con todas las especias, qué colorido. Bueno, ahora un buen pan y a untar ahí, que es lo principal. Fijaros cómo queda. Ya lo tenemos emplatado. Vamos a retirar la sartén y vamos a ver cómo nos queda de bien. Fijaros qué bueno, qué barbaridad. Vamos a echar un poquito de perejil por encima de este picado que tenemos. Casi es polvo, ¿lo veis? Fijaros, ya con el perejil ya acaba de dar ese color tan bueno. Aquí lo tenemos, un primer plano. Fijaros que impresionante cómo brilla la salsa y toda la zanahoria. Pues quizás podíamos haberla cortado un poco más corta para que se viera más, pero no. Yo creo que está bien ya así. Muy bien. Ahí tenéis. Bueno, os animo a que os suscribáis al canal si os ha gustado este vídeo para poder seguir haciendo más vídeos. Os suscribáis al canal, le deis a la campanita para que siempre estéis enterados de cuando hago los vídeos. Me dejéis comentado y le deis un like. Si os ha gustado, decir que os ha gustado, claro, si no, ¿cómo me entero yo que os ha gustado?